las acusaciones previas contra Ricardo Anaya por supuesta desviación de recursos, esta semana se sumaron otros graves señalamientos por presunto lavado de dinero. La amistad de Ricardo Anaya y el empresario Manuel Barreiro dejó al descubierto al menos una operación inmobiliaria que aportaría fondos a las actividades políticas del abanderado de Por México al Frente. Las acusaciones se vieron agravadas por un video difundido por un grupo de panistas autodenominado Los Rebeldes, donde aparece el candidato en la boda de Barreiro. El empresario no es localizable y la Procuraduría General de la República mantiene una férrea investigación a sus propiedades. Anaya asegura que es un golpeteo político del que lamenta sea cómplice la PGR. El PRI se deslinda. ¿Será fuego amigo? Y a Julio Ríos le preocupa que baila muy feo. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Desconfía de los que no saben bailar. Buenas noches. Esa es una buena observación. Julio, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Es evidente que tiene dos pies izquierdos. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Jaime Barrera. Buenas noches. Yo no critico, yo mejor ni bailo. Pero bueno, ya que estás criticando el baile, ¿qué te parece el baile que le están poniendo? Ese sí es señor bailer que le están poniendo. Se ve todo el aparato del Estado dispuesto a aplastar, sin duda, a Ricardo Anaya. No digo que no haya la razón. Ya lo dirán las autoridades correspondientes. Sin embargo, muchos augurábamos que tarde o temprano se vendría esta caída de Anaya. Y se dio más tarde de lo esperado, pero parece ser dando, porque era previsible, se había metido con todo el mundo a base de traiciones, fue escalando hasta conseguir esta candidatura, dejó muchos heridos y sobre todo se enfrentó al régimen. No lo digo porque sea un héroe, sino que simplemente los traicionó porque estaba de ese lado y para contar de quedarse con la candidatura del frente, dejó muchos heridos también en el peñismo, en el gobierno de Peña Nieto, y pues ahora se ve todo este aparato del Estado en cuerpo y alma para aplastarlo, y vemos cómo Anaya se ha ido enredando, y el colapso de Anaya podría ser tal incluso que ya algunos columnistas nacionales hablaban ya hoy hasta de un plan B en todo caso. También lo decían respecto a mí. Sí, también lo decía Mid, pero es que acá podría ser que hasta lo detengan o algún asunto así, sí son capaces, ¿no? Entonces hablaban de Santiago Krill, por ejemplo, que no es incómodo ni para panistas ni para perredistas, pero bueno, ya estas especulaciones periodísticas, a lo mejor, como dices, podrían estar muy adelantadas, lo decían de Mid, pero y ahora, pues, Margarita Zavala es la que parece que quiere capitalizar el voto de estos panistas decepcionados, descontentos con esta conducta de Anaya, y vaya baile que le están poniendo, suscribo sin duda esa observación. ¿El Estado contra Anaya? Yo creo que tiene que ver con la posición que guarda con respecto a las encuestas, ¿no? Es el primer candidato a perseguir por el Estado. Lo habíamos comentado antes, las campañas, las precampañas y ahora hasta las intercampañas, en todo este proceso, lo que sirven es justamente para conocer todo lo que sucede en torno a la actividad económica, política y personal de los precandidatos. No es extraño que suceda en el caso de Anaya. En realidad ha habido algunos antecedentes como los que han revelado algunas investigaciones periodísticas como Papeles de Panamá o lo que sucedió también con la estafa maestra, de cómo se utilizan los recursos públicos y cómo se utiliza el poder para el enriquecimiento de muchos actores políticos. Seguramente, ahí está documentado, Anaya no es la excepción. Nada más basta escarbarle a cualquiera para que esto suceda. De hecho, estos días previos hemos tenido prácticamente señalamientos contra los 3 candidatos presidenciales. Este ha sido quizá el más escandaloso porque además se lo cacharon en algunas mentirillas. Indirecto a él. Mentiras de forma que terminaron validando el fondo. Pero también me parece que es igual de grave lo que le sucede a José Antonio Meade con respecto a los recursos desviados desde la Secretaría de Desarrollo
impacto social, aunque apuntan directamente al actual titular de Sedatu, Rosario Robles, de todas maneras le alcanzan a pegar a él. Está el caso también del equipo de Andrés Manuel López Obrador, es decir, tenemos que estar listos, esto es lo que va a suceder. Yo difiero de Julio, yo no creo que estén pensando en cambiarlo, más bien lo que sucede en estos casos o lo que están haciendo los equipos, pues son todos estos asesores, cómo contrarrestan la guerra sucia. En realidad todos están metidos en eso, a nadie le importa en realidad en el fondo que se sancione a alguien. Tal vez lo más delicado que ha sucedido o que pueda suceder es que utilicen las instituciones políticamente, lo vimos hace tiempo aquí en Jalisco con el caso de Arturo Zamora, que le aseguraron las casas y luego después se las desaseguraron. Es decir, no se trata de investigaciones ni que vayan en serio, ni que busquen verdaderamente sancionar al responsable, porque además creo que si por este caso sancionaran a Anaya, pues un buen grupo de políticos tendrían que estar poniendo sus barbas a remojar. Ahora resulta que solo este caso es digno de investigar después de lo que vimos en el sexenio, o sea, es absurdo, Digo, ¿no? Es el clásico, o fue más bien el modus de operar que vimos en Papeles de Panamá. Esto que sucede de alguna manera Tal cual, las con famosas Anaya. triangulaciones. Exactamente, por supuesto. Jaime, ¿qué tanto hay de fuego amigo en todo esto? A ver, yo creo que sí puede haber alguna fuente cercana o de los panistas incómodos o que le tuvieron algún recelo a Anaya por la forma en que enredó al PAN para evitar un proceso interno y quedarse con la candidatura no solamente del PAN, sino del Frente. Todos sabemos que el ala calderonista pues está ahí totalmente en contra e incluso ya del lado de Margarita Zavala. Pero un poco al hilo de lo que decía Sonia, creo que en un país donde las instituciones encargadas de la fiscalización y el escrutinio del gasto público ante la deficiencia, el no cumplir con su tarea o cumplirla de manera muy incipiente, solo nos podemos enterar de casos de desvíos de dinero muchas veces desde dentro y a partir de ese fuego amigo o de tratar de encontrarle alguna ropa sucia al adversario político. En ese sentido habrá que meterse, investigar y pedir que se llegue hasta sus últimas consecuencias y no solamente al calor de la batalla político-electoral. Y yo creo que también los electores deben de estar muy pendientes para identificar muy bien si se está haciendo uso de las instituciones y del dinero público también para desprestigiar al adversario político. A Anaya le están sacando este tema de su enriquecimiento pues muy rápido, ¿no? En 2 años se gana 40 millones de pesos, pues eso le salta a cualquiera, pero también está la parte que le toca a mí de todos estos desvíos que se hizo sin que él, pasando por esos puestos, haya advertido o haya denunciado en su momento. Y también Andrés Manuel tiene el cómo se ha magnificado y criticado el hecho de traer a personas impresentables como el líder sindical, el que heredó el sindicato minero, ¿no? Entonces, por ahí va. Aquí lo que estamos viendo, David, sin duda es pues la intención de por lo menos ahorita hacer un lado a quien iba como el segundo lugar, ¿no? La urgencia del PRI por llegar a las campañas ya en segundo lugar. Sí, yo creo que justamente la tensión que existe entre el Estado mexicano y el candidato del Frente es precisamente para disputarle ese segundo lugar, porque esa es la única posibilidad de que si Mid remonta al segundo lugar pueda ser competitivo y enfrentar entonces al primero. Esa es la lucha. Pero aquí hay varias cosas. Primero, se dice de Anaya que es gandalla, traidor. Eso puede ser o no cierto, pero ese no es un asunto de litis legal o de un cuestionamiento a el punto que le están señalando, que es el del enriquecimiento inexplicable. Es decir, él en su comportamiento político puede ser lo que sea, pero es distinto de lo que le están acusando y tiende a mezclarse. Segundo tema es que el asunto de Anaya tiene que ver con recursos privados. Es decir, son negocios inmobiliarios y es diferente al caso de Mid, que tiene que ver con desvío de recursos públicos. Es muy distinto, para mí mucho más grave lo segundo que lo primero. Y tercero, yo creo que tiene que ver con un golpeteo político, ya lo dijeron, del uso político de las instituciones de procuración de justicia en este país en un momento electoral. Me parece que hay muchos más casos
mucho más escandalosos que deberían estarse persiguiendo y no este caso que tiene claros propósitos electorales. Entonces a mí me parece que si lo llegan a afectar, pues podrían bajarlo a un tercer lugar y entonces tendría efecto esa andanada de ataques de parte de la Procuraduría y de otras instancias, o bien lo pueden fortalecer. Pero yo creo que es un uso claro de las instituciones, del uso político de las instituciones, y eso me parece delicadísimo en un momento como este que estamos viviendo, y yo creo que es un asunto muy reprobable que debería todo el mundo de condenar porque está de por medio de la contienda electoral. Yo creo que esto debió haberse hecho antes o debería hacerse después, porque no es un tema que urja en el sentido de que esté de por medio pues el uso o abuso de los recursos públicos. Y yo creo que además tiene que ver muchísimo con Fuego Amigo. Yo creo que el video que estamos viendo de la boda y mucha de la información tiene que ver con filtraciones internas de todos los que quedaron dolidos o molestos por la forma que en efecto consiguió la candidatura. Pero ese es otro boleto, esa es otra historia, y yo creo que aquí habría que señalar que es el uso político de las instituciones lo que verdaderamente está, digamos, estropeando o enrareciendo el juego político. Pero ni siquiera tiene que ser Fuego Amigo. A ver, los políticos de todos los partidos conviven en la vida cotidiana. Aunque lo que dice el video sí parece como un mensaje así entre amigos, ¿no? Hasta parece mensaje entre delincuentes, ¿no? Oye, Cerillo, atentamente el flaco. A ver, yo vi hace unos momentos a Diego Fernández de Ceballos, que ahora ya está muy pegado a Anaya, denunciando que ese video sale de un cateo que se le hizo a Manuel Barreiro. Y los cateos los hace la PGR. Entonces, si van, catean la casa de Barreiro, este empresario que ahora está en Canadá, también medio exiliado, huyendo de unos litigios que tiene aquí por lavado de dinero, pero sí, ahí estaría otra vez la PGR filtrando elementos de prueba con lo que se viola el debido proceso. Pero pues, tampoco hay una evidencia contundente en un video de una boda. Una boda no prueba nada, es cierto. Pero también no hay que se ser vale tan... que se filtre. Prueba que baila feo. Ya nos decía Julio. Nada más es lo único que prueba. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos.